Bueno, nos encontramos, como habíamos dicho en el anuncio, con Gustavo López, que es el subsecretario de Presidencia. Vamos a hablar un poco de política, de ley de medios, también de una posible candidatura a la capital federal. Y la primera pregunta es obligada. Esta semana parece que Mañeto lo logró otra vez y hay una nueva cautelar para el Grupo Clarín para frenar lo que es la adecuación a la ley de medios. Sí. ¿Qué te pareció eso? A ver, a mí me parece que hay una cuestión institucional grave para nuestro país. El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto, el Congreso lo aprueba, la justicia a través de la Corte lo declara constitucional y no lo podemos aplicar. Entonces, la primera estrategia del Grupo Clarín fue intentar que no se sancione. Sí, casi 4 años, ¿no? Después intentar que no se aplique 4 años, después no adecuarse y presentar cualquier cosa, y después evitar la adecuación de oficio. Este juez fue el que declaró la constitucionalidad, claro. Entonces aparece como contradictorio. Digo, a diferencia del juez anterior, que claramente era un juez que estaba pisando el expediente, este juez muerde el anzuelo. ¿Cuál es el anzuelo? No, mire, revise porque la adecuación que me van a hacer es arbitraria. Y entonces, antes de producir un daño irreparable, frénela. Y el tipo dice, bueno, la reviso, chao, ya está. Digo, ¿cuál es la estrategia de Clarín? Que no se aplique nunca. Pasar al próximo gobierno y pasar al próximo. Ahora, yo creo que el problema es cuál es el rol del Estado constitucional frente a los poderes fácticos. Porque no poder aplicar una ley a los poderes fácticos es grave para cualquier gobierno. Sí, no solamente no se aplica, sino que hay canales como, por ejemplo, CN23, que no está en la grilla, TV, que no los ponen en la grilla o lo ponen solamente en la no digital. Cumplen, es muy grave. O sea, que eso. no cumplen tampoco. Es muy grave. Y para aquellos que están en la oposición, tienen que saber que en el mundo esto no pasa. Digo, yo he sido interventor del CONFER, he sido presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos. Digo, en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, el cumplimiento a la ley es irrestricto. Una vez estando en Canadá, en una audiencia pública, le estaban quitando una licencia a un canal de televisión. Hecho gravísimo. Y cuando pregunté por qué, cuál era el motivo, porque no cumplía las horas de noticiero a las que se había comprometido cuando ganó la licitación. Uno dice, pero acá nos estarían acusando de censores y allá era lo más normal del mundo. Casi como la tortura. Exactamente. En estos días se aprobó en el Senado la ley de Argentina Digital que de alguna manera lo convierte en bien público y ya tiene... Y seguramente en los próximos días se va a tratar en diputados, sí. Se va a convertir en ley. Esperemos que esta vez Mañeto no presente una nueva cautelar. Pero contarle a la gente en qué lo va a beneficiar tener una ley como la de Argentina Digital. Básicamente va a poder recibir todo lo que hoy está recibiendo por lugares diferentes, por el mismo lugar y a menos precio. Los avances tecnológicos son incontenibles. Lo que hay que hacerlos es regularlos. Sí. Yo hasta hace poco no tenía Netflix, no estaba asociado a Netflix, ahora sí, y lo miro en el televisor. Pero eso no es televisión, técnicamente es Internet. Entonces, lo que se llama la convergencia tecnológica, es decir, que todo puede entrar por el mismo lugar, nosotros lo regulábamos por separado hace 20 años, y hoy, si no lo regulás, va a estar. Digo, hoy las telefónicas te dan lo que se llama video a demanda o video on demand. Te dan series, películas. Netflix, que es otra, también te da. HBO, que es una señal, también tiene otro servicio que no está regulado por la ley de medios. Sí, entonces te compras el aparatito de Apple TV y también tenés una cantidad como 20 canales que los podés ver. Entonces, ¿cuál es la realidad? Si uno no lo regula, igual van a estar, pero van a estar sin ninguna regulación. Entonces, va a pasar como las FM. Durante 10 años, cuando cambió la tecnología, el Estado no hizo nada y después tenía 5.000 en ilegalidad porque no les habías abierto la puerta. Digo, no hubo un proceso donde se reguló. Ahora, a la gente esto no le interesa, si se regula, si no se regula. Acá hay que tener 2 cuidados, que la ley los prevé. A ver. Que las empresas telefónicas, que son muy grandes, no se coman a los más chicos, que son las empresas pequeñas de servicio público del interior, y que haya competencia leal y no desleal con las empresas de cable. ¿Cuál es el beneficio? Y para eso está la ley y la autoridad regulatoria. ¿Cuál es el beneficio para el que nos está mirando? Si hoy tiene teléfono, internet y televisión con 2 prestadores distintos, la sumatoria de los 2 le sale más caro
que si lo tuviera por uno solo. Es decir, va a recibir algo de mayor calidad, quizá mayor velocidad y más barato. Y además, bueno, el Estado lo que tiene que hacer es prever estos avances tecnológicos y regularlo para que nadie se coma nada. Monopolio que cubran todo. Exactamente. Una pregunta, ya vamos entrando a la política, aunque esto se mezcla medios y política. Uno ve en estos días al Grupo Clarín haciendo campaña para que toda la oposición se una para presentar una lista al Parlasur y todo como para enfrentar a Cristina, que además nadie sabe si ella tiene ganas o no de integrar esa lista. Nadie sabe qué va a hacer. No es ley. ¿Cómo ves esto de que un grupo económico y además mediático decida quiénes son los candidatos, quiénes no son los candidatos de la oposición? A ver, siendo yo un militante político lo veo mal. El grupo económico tiene derecho a hacer lobby, porque todos los grupos económicos hacen lobby. Sí, el tema es que Estados Unidos el tema es que hace la política con el lobby. Obvio. Yo creo que el neoliberalismo, la década del 90, no fue en vano y arrasó el viejo sistema de partidos políticos. Hoy nosotros tenemos partidos políticos configurados en el siglo XIX y en el siglo XX. Y la política del siglo XXI es otra. Fíjate, el kirchnerismo es una gran parte del peronismo, o la mayoría del peronismo, pero después tiene, forja, como es mi caso que vengo del radicalismo, socialistas, movimientos sociales, humanistas. Es decir, hay un conjunto de fuerzas políticas, yo diría, del campo nacional y popular. Pero del otro lado también hay peronistas, radicales, socialistas con otra mirada. Una mirada, para mí, un poco más confusa, con Massa. Digo más confusa porque si vos escuchás a Peirano, es un hombre con el que uno puede compartir la mirada económica, y si escuchás a Redrado, uno no la puede compartir. Y el neoliberalismo más clásico, que es el macrismo. Ahora, en ambos casos hay... Si eso es un más que carreo, dice, claro, que ahora lo quiere llevar al narcoestado, una cosa... Entonces, a lo que voy es, no hay una representación formal de la política que contenga claramente a las dos partes, digo, una parte más socialdemócrata o nacional y popular y otra más liberal. Lo que hay es partidos que están en los dos lados. Entonces, digo, esa crisis de partido hace que, para llegar, están al servicio de los grandes grupos. Por eso te decía, no me importa qué piense Mañeto, me importa cómo reacciona la política. Me importa que un partido como el Radical, que estuvo en contra de la privatización de las jubilaciones, después no votó la restatización de las AFJP. Digo, ¿por qué? Porque por ganar un centímetro en el diario terminan entregando las miraba convicciones. En estos días que se cumplió un nuevo aniversario de la asunción de Alfonsín, esos actos masivos con hasta 1 millón de personas y todo eso, que ha quedado el radicalismo, ¿no? Que le preocupa más la tapa de un diario. Pero que totalmente. Que a ver, antes a la política le preocupaba meter la tapa del diario. Ahora lo que le preocupa es cuál es la tapa del diario para después salir a hablar. Bueno, este es lo que hay que cambiar. Dicen por ahí que tenés ganas de pelear la intendencia de Buenos Aires, la jefatura porteña, porque allá hay otros candidatos dentro del Frente para la Victoria, como o se dice que podría ser Cabandier, o el mismo Tayana, que ahora está a nivel nacional, o bueno, yo lo que hice fue, porteño. Primero fue lanzarme oficialmente. Digo, el viernes pasado me lancé oficialmente, me acompañaron distintos dirigentes del Frente para la Victoria, digo, desde Delía y Di Bello de Miles, de Raimundi del Sí, estuvieron sectores del peronismo. Primero, yo creo en la cuestión metodológica. Yo creo que tenemos que tener 2 o 3 candidatos y competir en las PASO, porque esto va a ensanchar la base electoral. Creo que es útil y es bueno. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas importantes que necesitaría la ciudad de Buenos Aires? Básicamente conceptual. El Estado sobre el mercado, la solidaridad sobre el individualismo. Macri, en la ciudad más rica de la Argentina, generó más pobreza y más riqueza. El norte es más rico y el sur es más pobre porque no hubo política pública. Pongo el ejemplo, vivienda. Digo, con eso voy a ejemplificar todo. Sí. Se construyeron 20 millones de metros cuadrados en 10 años en la ciudad de Buenos Aires. Todo el mercado privado. No está prohibido, pero el Estado, ¿qué hizo? El 90% de eso es de Rivadavia al norte. Colapsó Belgrano, colapsó Urquiza, colapsó Caballito. Y es más rico todo eso, y el sur, donde no hubo inversión ni privada ni pública, es más pobre. Entonces nosotros decimos, no solo urbanizar las villas, que no se hizo en 7 años, sino construir en terrenos propios 7.000 viviendas por año para los sectores medios.
teníamos la ex autopista 3, Congreso a General Paz entre Holmer y Donado. Todo eso se le dio a emprendimientos privados y esos emprendimientos privados construyen 12 edificios a un valor inaccesible. Nosotros decimos, en esos terrenos privados, que hay muchos, vamos a construir nosotros o a través de fideicomisos para que al costo, en 20 años, alguien con un recibo de sueldo pueda tener su vivienda propia. Eso es lo público sobre el negocio inmobiliario. Eso lleva a la educación, a la salud, al transporte. Es otra mirada sobre una ciudad. Vos sos parte del Frente para la Victoria. ¿Cómo ves que haya también muchos candidatos? Lo tenés a Scioli, lo tenés a Randazzo, a Bribarri, Italiana, sí, Dominga. Hay una cantidad de dirigentes que han decidido, que tienen ganas de pelear la presidencial. ¿Te gusta que haya paz o vos ya tenés alguno de esos candidatos que te gusta? No, todavía no lo hemos esperar? Todavía como Forja no lo hemos definido. Sí. Si la presidenta de la Nación se inclinara por alguno, seguramente seguiríamos a ese, porque lidera este proceso, y si no, discutiríamos a quién. A mí me parece bien que haya más de un candidato, porque todos expresamos lo mismo, digamos, en un margen de contención. Después hay más hacia el centro, más hacia la izquierda. Decía Perón, una ancha avenida. Sí, pero una ancha avenida no tan grande como el peronismo de los 70, que tenías una ancha avenida absolutamente contradictoria. Digo, esta es una ancha avenida del campo nacional y popular. Me parece que las fuerzas que estamos en el kirchnerismo tenemos ese límite. Digo, mi límite es Macri, no es ningún candidato del Frente para la Victoria, porque todos deben expresar el mismo proyecto. Entonces después podremos discutir quién nos gusta más. Cada uno tiene sus matices y todo eso. Exacto. Y a mí me parece que, digo, lo que más me preocupa es la explicitación del futuro, es decir, cuál es el modelo que plantean los otros. Nosotros lo tenemos claro. Digo, ha habido un modelo virtuoso que generó 6 millones de puestos de trabajo y 3 millones de nuevos jubilados. Bueno, hay que profundizarlo porque ya no alcanza con lo mismo. Digo, no podés seguir fabricando más autos, sino que tenés que sustituir importaciones en esa fabricación de autos. Ya fabricamos 1 millón. Bueno, ahora hay que mantener el 1 millón, pero sustituyendo importaciones. Y lo mismo ocurre agregándole valor a otras cosas. Nosotros proponemos eso en cualquiera de los candidatos del Frente para la Victoria. Marzo, abril será el momento de decidir por quién nos inclinamos. Bueno, Gustavo, gracias por haber pasado por Diagrama TV. Vamos a un breve corte y ya volvemos. Gracias. La Municipalidad de Ensenada ofrece asesoramiento gratuito a través de su Oficina de Información al Consumidor. De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Personal especializado. Atiende consultas y brinda información respecto a los derechos de los usuarios de bienes y servicios. Para más información, dirigirse al Centro de Gestión Municipal, de calle La Merced, número 491, o comunicarse al teléfono 460-1400, interno 279. El Servicio de Información al Consumidor también es parte de la gestión. Y recuerde que informarse es defender sus derechos. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Vacunemos a nuestros niños hasta el 31 de octubre en todos los hospitales y centros de salud. Campaña de refuerzo para niños de 1 a 4 años para inmunizar contra la rubiola, el sarampión y la polio. Las vacunas ayudan a nuestros niños a que crezcan sanos. Cualquier duda, consulta con el pediatra o dirigite a la unidad sanitaria más cercana. Informa Secretaría de Salud Pública, Dirección de Medicina Preventiva, teléfono 4-716-6819. Municipalidad de 3 de Febrero, Intendencia Hugo Curto. Nos encontramos como toda semana con Juan Enrique
Y bueno, y llamó la atención, o a mí me llamó como un lector, que esta semana las reservas del Banco Central ya superaron los 30.000 millones de pesos. Y me acuerdo que a principios de año algunos economistas liberales decían, se acabó el país, van a bastar a menos de 10.000 millones. Pero bueno, antes de hablar del tema de la semana, ¿qué te parece esto? Sí, ¿no? Realmente cambiaron las expectativas. Realmente, cuando es la tendencia lo que cambió, que las reservas aumenten, obviamente tiene mucho que ver el swap con China, que es un cambio de moneda. Digamos que la República Popular de China nos está prestando dinero, eso hace que las reservas aumenten, pero realmente cambió las expectativas del vecino, lo que piensa la gente de lo que puede suceder con el dólar. Prácticamente la gente ya no tiene al dólar en su agenda. Ahora, ¿sabes qué te traje? A ver. ¿Qué pensaban los economistas de lo que iba a pasar durante el año 2014? Vamos a ver la primera imagen. Mirá lo que pensaban las distintas consultoras, ¿no? Pesimismo total. La más optimista, la Gran Macro, que es una consultora, digamos, son unos estudiantes, cercana, sí, digamos, más cerca del gobierno. Los más optimistas hablaban de un dólar oficial de 9 pesos con 10 y una inflación del 25%. Los más optimistas, fíjate, Empiria, un dólar de 10, una inflación del 45%. Mirá, Ferrez, 10, una inflación del 41%. Realmente era todo pesimismo. Y si recordás, diciembre del año pasado ya se estaba operando contra la evaluación que sucedió en enero. Pasaron 12 meses. En agosto habían vuelto otra vez con esto de que nuevamente iba a haber una devaluación y finalmente no hubo, ¿no? Y ahí la gente, como las nuevas expectativas, como vos decías. Cuando se habla de devaluación se habla de precios. Se dice, hay inflación, tiene que subir el dólar, 24%. 40% dice el Congreso, un mamarracho lo que dice el Congreso estadísticamente. El que estudió estadística sabe que la inflación Congreso, eso de hacer un promedio de lo que dicen distintas consultoras privadas que no se sabe qué midieron, eso es realmente un mamarracho. Pero miremos un poco precios. Ahí podemos ver, mira, nosotros seguimos una canasta de consumos populares. Ahí podemos hacer un poquito de imágenes de algunos productos. Comprar esta canasta, digamos, esta canasta es la canasta diagonales. Comprar esta canasta, los sectores populares, a principio de año, en enero, salía 74 pesos. Hoy, esa misma canasta, no hablamos de precios cuidados, hablamos de la canasta, lo que le cuesta a la gente comprar estos productos, hablamos de 97 pesos. Un 31% de aumento. No es un 25%, pero tampoco es un 40%. Y ahí podemos ver en imágenes la comparación de las distintas inflaciones. Como te decía antes, el mamarracho de la inflación Congreso, mamarracho, técnicamente, yo me refiero a mamarracho estadístico, sin faltarle respeto. Estadísticamente eso no se hace. El que estudia estadística sabe que eso no funciona así. Bueno, fíjate, lo que podemos ver con la medición de la canasta de diagonales Sigma Global es que hay una tendencia a la desaceleración de precios. O sea que no hay una tendencia al aumento de precios. Si bien tenemos un 31,3%, la tendencia es a la estabilización. Sí, Bain, el economista Bain decía los otros días que él calculaba a partir de los últimos 3 meses y hasta el año que viene, se calcula que está bajando un 24, 23, ¿no? Si se mantiene esta bajada, como vos decís. Si hay desaceleración, podemos hablar de una inflación del 25% para el año que viene. Pero miremos un poquito el dólar. Lo que es el dólar ahorro, la última imagen. La tendencia, con un dólar bajando, la gente compra menos dólares ahorro. Fíjate que de 446 millones que vendió el gobierno en esta moneda, en noviembre bajó a 403 millones, con el dólar bajando. Es importante eso porque estamos hablando de una tendencia del dólar paralelo hacia la baja. Ojalá el año que viene esa tendencia siga de esa forma y pensemos en eliminar el cepo. Bueno, Juan, como siempre, todo muy claro. Gracias, nos vemos la semana que viene. Vamos a ir despidiéndonos. Bueno, en estos días comenzó el 8º año del mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También durante todos estos meses se habló del Pato Rengo, de que era un gobierno que ya se había terminado, que no podía buscar la continuación. Y en la realidad fue que este gobierno ha mantenido el primer lugar en todos los temas. Presentó un Código Civil y Comercial, presentó un Código Procesal, la Ley de Argentina Digital, una cantidad de leyes que sigue avanzando mientras la oposición parece perdida o esperando algún título, algún medio concentrado.
Y justamente en el día de ayer la Presidenta hizo un gran acto en Plaza de Mayo donde mucha gente y muchos militantes estuvieron allá. Bueno, como todas semanas, gracias por estar y nos encontramos dentro de 7 días por la señal del CN23. Buenas noches.